Buenas noches a todos nuevamente. Gracias a Dios estamos nuevamente aquí conectados en esta enseñanza una vez más de sacerdocio. Es la lección número 3 de sacerdocio y vamos a iniciar. Ya saben, vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios este momento, esta lección. Padre bendito que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias nuevamente, Padre, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar nuevamente conectados, nuevamente todos conectados, esperando, Señor, tu palabra, tu enseñanza de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada uno de nosotros para que nuestros sentidos estén conectados contigo, Señor, y que podamos aprovechar estos momentos que tú nos das, que tú nos brindas. Te pedimos, Señor, que seas tú controlando todos los medios, Señor, y que pues todos mis hermanos se puedan conectar. Y aún los que no se han podido conectar, bueno, pues posteriormente también la podrán escuchar, ver la lección. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, por esta hora de la noche, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a iniciar. Hoy es la lección número 3, como saben, y se llama Importancia del sacerdocio en la vida del creyente. Importancia del sacerdocio en la vida del creyente. Bueno, la palabra sacerdote, ya hemos visto por ahí también su significado, pero, y lo repetimos, significa mediador. Este término se puede definir de una manera amplia como aquel que actúa entre dos partes para reconciliarlas. Ese es un mediador, para que esas partes no haya hostilidad, no haya enojo, con el propósito de que concierten o que hagan un acuerdo o un pacto entre ellas. Evidentemente, el mediador debe estar en relación con ambas partes, ¿eh? Tiene que estar conectado con ambas partes. Su sentido bíblico, el mediador es aquella persona que interviene entre Dios, arriba, y el hombre, con el fin de comunicar tanto la mente de Dios con el hombre y con el fin de representar al hombre ante Dios, abogando por su causa. Todos los mediadores que hubo en el Antiguo Testamento son tipos que señalan, o sea, nos dan, es el tipo de mediador era el mediador único que ahora viene y que es definitivo, que es nuestro Señor Jesucristo. Todos se iban hacia ese punto, hacia nuestro mediador que ahora es el Señor Jesucristo. Desde la caída, el hombre ha estado moralmente separado de Dios. La distancia es muy infinita, pero esta distancia se ha cubierto por Cristo como revelación de Dios ante nosotros. Ya en su encarnación, cuando vino aquí al mundo, y Él nos ayudó a reconciliarnos con Dios mediante su sacrificio expiatorio en la cruz. Él fue el que nos ayudó a poder tener esa relación directa con Dios. Él es nuestro mediador. La mediación en el Antiguo Testamento, hallamos que es una rica expresión de mediación en diversos personajes. Hubo esa mediación. Vamos a hablar hoy de Noé, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y vamos a empezar por Noé. Y vamos a ir a Génesis capítulo 8, versículos 20 y 21. Génesis 8, 20 y 21. Muy bien. Génesis 8, 21. Dice la palabra de Dios. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato.
Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. No volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Así dijo el Señor. En gratitud por su liberación, Noé construyó un altar y ofreció sacrificios de sangre. ¿Sí? El sacrificio de Noé le agradó a Dios y Dios le respondió ofreciendo un pacto para no volver a destruir la creación mediante el diluvio, como sucedió en aquel entonces. Esta es la primera ocasión en la historia bíblica cuando el término pacto se aplica entre la relación entre Dios y un individuo, así como con sus descendientes, y se establece como un pacto de sangre. Ese fue el primero. Ahora veamos a Abraham y vamos a ir al capítulo 12 igual de Génesis, pero ahora es el versículo 7 y el 8. Y le pido por favor a mi hermana Paulina si nos puede leer por favor Génesis 12, 7 y 8. Sí, voy, pastor. Buenas noches. Sí, adelante, buenas Génesis noches. 12, 12, 7 y 7 8. dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo a su descendencia, daré esta tierra, y edificó ahí un altar a Jehová que le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente edificó ahí el altar de Jehová e invocó el nombre de Jehová. Amén. Gracias. Abraham construía con regularidad altares a Dios por dos razones. Una, para orar y adorarlo. Y dos, para recordar la promesa de Dios de que lo bendeciría. No hubiera podido sobrevivir espiritualmente sin la renovación que hacía regular de su amor y lealtad a Dios. Era una renovación constante de su amor y lealtad a Dios. Construir altares lo ayudaba a recordar que Dios era el centro de su vida. La adoración frecuente o constante nos ayuda a recordar lo que Dios desea y nos motiva a obedecerle, adorarle todos los días. La generosa promesa de Dios motivó frecuentes actos de agradecida adoración en Abraham y él edificó su altar ahí para luego en Génesis 15, vamos a ir a Génesis 15, capítulo 15, versículos 9 al 11. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un cornero de 3 años. También una tórtola y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió a la mitad y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Bueno, dice, el requisito de un sacrificio de sangre como medio para establecer un pacto aparece por primera vez en este episodio de aquí de Génesis, junto a las instrucciones de Dios para Abraham. O sea, Dios les daba esas instrucciones. Los animales que habrían de ser ofrecidos eran seleccionados, cortados en mitades y ordenadamente colocados frente a frente. Los participantes del pacto pasaban entonces entre las mitades de los animales, indicando que estaban unidos por la sangre. El cortar el animal sacrificado en mitades indicaba el fin de la vida presente. Era así que aquí partimos. Y a fin de establecer una nueva unión o un nuevo pacto. La naturaleza sagrada de esta unión era atestiguada por el derramamiento de la sangre. Ya seguía
este derramamiento de sangre en todos los sacrificios que se hacían. En esta ocasión, solo Dios pasó entre las mitades, indicando así que era su pacto, el pacto que él estaba haciendo, y que asumiría responsabilidad por su administración. En este relato de la realización de este pacto hay tres ingredientes principales. Uno, la unión que se origina en la iniciativa divina, la iniciativa de Dios. Él se lo dijo. Dos, la ofrenda de un sacrificio de sangre como requisito del pacto. Ya lo había dicho Dios antes. Y tres, la administración soberana de Dios. Él es el administrador, dice, para garantizar el cumplimiento que es el juramento de ese pacto divino. Ahí vamos ya con Abraham. Ya fuimos con Noé, con Abraham. Ahora vamos a ir con Isaac y también en Génesis, pero ahora en el capítulo 26. Vamos a ver qué dice Génesis 26, 4. Y ahí le pido, por favor, a mi hermano Mario Martínez, si nos puede leer Génesis 26, 4, Mario, por favor. Sí, claro que sí. Génesis 26, 26, 24. 26, 26, 24. 24, sí, Dice, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. amén. Amén. Aquí la recompensa otorgada a Isaac por su tenacidad y el duro trabajo que había realizado. El pacto es una réplica del que le hizo Abraham tiempo atrás a su padre, ante su temor de pues, poder sobrevivir. Hay acontecimientos a veces significativos que le dan tranquilidad y la paz necesarios. Así, ese es el momento. Dios se le aparece asegurándole aquí a Isaac su presencia y protección constantes, su bendición y su fidelidad permanente. Así como a nosotros nos dice, yo soy tu Dios, yo te cuidaré, yo te sustentaré y estaré contigo todos los días de tu vida. Aquí vemos nuevamente la dirección y orientación constante de Dios a los patriarcas. Ya sabemos, es Abraham, es Isaac, especialmente en los tiempos de crisis de ellos. Aunque la Biblia no lo menciona específicamente, las manifestaciones de Dios eran respuestas a la oración y al clamor que hacían los patriarcas en este caso. La edificación de altares indica esa actitud permanente de clamor a Dios y el reconocimiento constante de la necesidad de su dirección, de la dirección divina de Dios. Sigamos ahora con Jacob, el siguiente descendiente de ellos, el hijo de Isaac. Génesis 33, 20. Vamos a Génesis 33, 20 y dice así. Y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Cortito, es un versículo corto. Jacob hizo una inversión espiritual aquí. Levantó allí un altar y llamó su nombre el Elohí Israel, que significa poderoso Dios de Israel. Siguió aquí el ejemplo de su abuelo Abraham, que vimos en el Génesis 12:8. Jacob adoró a Dios en este lugar, y el nombre dado al altar es un testimonio a la fuerza y capacidad de su Dios. Probablemente Jacob tuvo al menos dos razones para no usar la palabra Jehová. Primero porque él no usaba ahí Jehová porque sin duda sus vecinos que tenía y quizás algunos de los mismos miembros de su grupo no poseían un conocimiento personal del Dios del pacto. En segundo, su propósito era exaltar el poder de aquel que lo había traído
hasta esa nueva tierra. Y por eso él simplemente le llamó el Elohé Israel, el poderoso Dios de Israel. No habló sobre Jehová. Noé, Abraham, Isaac y Jacob, que hemos visto ahorita, estos cuatro personajes, actuaron como mediadores por sus familias ante Dios, pero también dando a sus familias en ocasiones mensajes e inclusive profecías, proclamaciones proféticas de parte de Dios. Veíamos también en lecciones pasadas a Melquisedec, que era el rey sacerdote de Salem, que era la antigua Jerusalén en ese entonces. Es presentado como el tipo de rey de un gobierno ideal y verdadero de Dios y del sacerdocio de donde venía Jesucristo. Vamos al Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, verso 4. Y le pido a mi hermana María Elena, si nos puede leer Salmo 110, 4, hermana, por favor. Ah, parece que está desconectado su micrófono, hermana. 110:4. 110, 4. Permítame que esta gente no veo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Gracias, hermana. Sí, en todo el capítulo 7 de la carta a los Hebreos, el escritor de los Hebreos usa la historia de Génesis 14, 18 al 20. Era sobre la bendición de Abraham que hizo Melquisedec para mostrar que Cristo es aún mayor que Abraham, padre de la nación judía, y además de los de Leví, de los descendientes de Abraham. Dice Génesis 14, 18 al 20. Dice así, Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del rey altísimo, del Dios altísimo, perdón, sacó pan y vino, y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. A su regreso victorioso de Abraham, cuando fue a pelear, cuando fue a esa batalla, tiene dos encuentros significativos en los cuales expresa decisiones determinantes en su fidelidad a Dios. El primer encuentro es con Melquisedec, que es el rey de Salem. Esta ciudad era la antigua Jerusalén, como les comentaba, que luego viene a tener un papel pues tan importante en el plan de Dios, en el plan redentor de Dios y en la historia de la humanidad. Jerusalén, aún en nuestros días, como lo hemos estado escuchando ahí, como sabemos. Este rey es identificado como el sacerdote del Dios Altísimo. Este era un título del Dios jefe o patrón de los cananeos, que era la zona donde él venía. En este encuentro es usado e identificado como designación del Dios verdadero, el Dios de Abraham, que es el creador de los cielos y la tierra. El sacerdote Melquisedec bendice a Abraham y atribuye la victoria militar de Abraham al Dios Altísimo, a su Dios. En Hebreos capítulo 7 dice la orden de Melquisedec que como sacerdote servía a los cananeos. ¿Quién eran los cananeos? Eran los gentiles. Y Abraham, y esto es comparada con el sacerdocio ahora de Jesucristo. El hecho de que se menciona pan y vino indica que hubo un acto de ceremonia, una ceremonia, un ritual de adoración a Dios y de reconocimiento o alianza mutua
ahí, en ese momento en que Melquisedec, junto con Abraham, hicieron esa bendición del pan y el vino. Por lo tanto, el sacerdocio judío formado por la descendencia de Leví, de la tribu de Leví, fue inferior al sacerdocio de Melquisedec, que es un tipo de sacerdocio de Cristo. Y así iba el orden. Ahí, como ya veíamos en la lección anterior, los sumos sacerdotes ahí iniciaron. La singularidad de Cristo como mediador. Una cuestión de gran importancia a considerar es la afirmación bíblica. La Biblia afirma de que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro en su primera carta a Timoteo. Dice en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Dice así. Primera de Timoteo 2, 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como seres humanos estamos separados de Dios por el pecado. Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Ahora sabemos que es Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a todos los humanos, a toda la humanidad. Cristo mismo ya lo había afirmado en diferentes maneras y bajo diferentes figuras de lenguaje. Lo vemos, por ejemplo, en Juan 14:6. Juan 14:6 dice así, dice Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí es una manifestación de lo que Jesús les dijo. Por ser el camino, Jesús es nuestra senda al Padre, es nuestro camino al Padre. Por ser la verdad, es la realidad de todas las promesas de Dios. Y por ser la vida, une su vida divina a la nuestra, tanto ahora como lo hará eternamente, en la vida eterna. Entonces, ese versículo es claro. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Luego, en Juan capítulo 10, versículo 9, también dice así. Juan 10:9. Y pues la mayoría o todos lo sabemos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Este yo soy de aquí es el tercer yo soy que menciona Jesús, que lo pronuncia Jesús y lo presenta como la puerta de las ovejas. Él se presenta como la puerta de las ovejas. La imagen contrasta con la protección que Jesús da a las ovejas en el redil ante los usurpadores, ante los falsos profetas, los falsos maestros de los tiempos en el Antiguo Testamento y los falsos mesías de los tiempos recientes. Él nos cuida, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro pastor. Entrar al redil a través de Jesús es una acción salvadora y provee a las ovejas de vida abundante y provisiones, las ovejas que somos nosotros. La frase que dice entrará y saldrá no significa que podemos estar vacilando, que entramos y salimos, no. Estar en Cristo y luego un momento y luego salir de Cristo, no. La escena ofrece un cuadro de seguridad y salvación en Cristo, como la puerta del redil para que las ovejas vayan y vengan solamente diariamente, sí, pero simplemente eso, no es que estemos fluctuando, a veces sí y a veces no. Él es nuestro pastor y ahí estamos. Y dice luego ya en el cuarto yo soy, en el siguiente versículo, en el Juan capítulo 10, versículo 14. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este es el cuarto yo soy de Jesús y declara que Él es un buen pastor, cuya genuina preocupación por sus ovejas contrasta con la conducta del que cobra por cuidar a las ovejas.
a quien solo le interesa su propio beneficio. El asalariado cuida las ovejas por dinero, mientras que el pastor lo hace por amor. El pastor es el dueño de las ovejas y se dedica a ellas. Jesús no solo lleva a cabo su tarea o una tarea, sino que está dedicado a amarnos e incluso a dar su vida por nosotros, como lo hizo en la cruz del Calvario. Los falsos maestros y profetas no tienen esa dedicación, no tienen ese amor. Es solamente por medio de Cristo y solo Cristo que podemos llegar a la salvación, a la vida y a la comunión con Dios. Porque dicen Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos 4, 12. Le pido de favor a mi hermana Jimena Méndez, si nos puede leer, por favor. Hechos 4, 12. Voy. Sí, adelante. Ya la tengo. Ay, ahí se me escucha. Eh, Ay, se me perdió. Espérame. Allá. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. amén. Muy bien, gracias, hermana. Pues ahí está, ¿verdad? Esta declaración la conocemos todos, ¿verdad? Muchas personas que no conocen o no reconocen a Jesús como su Señor y Salvador, a veces reaccionan negativamente al hecho de que no hay otro nombre en que podamos obtener salvación. No lo hay. Esto no lo decidió nosotros, la iglesia. Es una enseñanza específica de Jesús. Él mismo lo dijo en Juan 14:6. Si Dios designa a Jesús como el Salvador del mundo, ninguno otro puede ser su igual. No hay otro. Es cierto que los cristianos debemos tener una mentalidad abierta a diferentes aspectos ahora de la vida moderna, pero no en cómo somos salvos por el pecado. Ningún otro maestro religioso pudo morir por los pecados del género humano. Ningún otro maestro religioso vino a la tierra como el Hijo unigénito de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte y se levantó de su tumba. No hay otro. Así me digan si el Buda, si Alá o Mahoma, tampoco. Todos están ahí en su tumba. Nadie resucitó. Nuestro enfoque debe estar en Jesús, a quien Dios ofreció como el camino para tener una relación eterna con Él mismo. No hay otro nombre, ni camino, ni mediador, porque estamos hablando del mediador, ¿verdad? Estamos hablando de ese mediador. Por ello mismo, se debe rechazar todas las doctrinas que pretendan que el hombre necesite de la mediación de otros para llegar a Dios. No hay instituciones, ni hombres, ni santos, ni ángeles, inclusive ni María, la Madre del Señor, a quien a veces la Iglesia de Roma atribuye el título de mediadora de todas las gracias. No, y no es así. El único mediador es Cristo. En efecto, si ponemos a cualquier otro mediador entre nosotros y Dios, o a María para que incline el corazón de su Hijo en nuestro favor, como lo enseñan, se contradice la afirmación que leíamos en Primera de Timoteo capítulo 2:5, de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Ahora veamos, somos una fraternidad, una hermandad sacerdotal. Y vamos a ir a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Y dice así: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, este privilegio no lo tenían todos en el Antiguo Testamento.
porque solo la tribu de Leví podía estar en el sacerdocio y tenía que ser descendiente de Aarón, solamente ellos. Ahora ya somos pues todos, porque aquí ahorita nos lo está diciendo Pedro. Y Moisés y sus hermanos fueron los levitas. Pero veamos qué dijo Pedro aquí en este versículo 9, que es 1 de Pedro 2, y veamos la descripción que hace Pedro del nuevo pueblo, de la nueva nación. Somos linaje escogido, como punto número 1. O sea, somos un pueblo que empezó con la selección que hizo Jesús de los 12. Ahí empezaron los 12. Luego llegaron a ser 120. Y luego fueron añadidos miles en el Pentecostés, si se acuerdan. Somos parte de esa generación que crece constantemente. Somos escogidos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. 2, somos real sacerdocio, dice ahí Pedro. Bajo el antiguo pacto, el sacerdocio y la realeza estaban separados, ¿sí? Unos eran sacerdotes, otros reyes. Nosotros somos ahora, en la persona de nuestro Señor Jesús, reyes y sacerdotes para Dios. También en Apocalipsis 1:6, también ahí lo podemos ver. Una multitud que adora y un sacerdocio real habla. Punto número 3, somos una nación santa. Y esta nación está compuesta por judíos y gentiles, de toda nación bajo del cielo. Y ahora son judíos y gentiles, somos una nación santa. 4, somos un pueblo adquirido por Dios, su gente escogida. Él nos ha escogido. La intención de Dios desde el tiempo de Abraham ha sido escoger a un pueblo para enviarlo con una misión especial. No, una misión especial, y que es la de proclamar su alabanza y propagar su bendición a lo largo y ancho de la tierra. Él quiere que todos seamos bendecidos y que todos seamos salvos, sobre todo. Nosotros no podíamos ser sacerdotes, pero hoy sí podemos, hoy somos sacerdotes. Los cristianos muchas veces hablan del sacerdocio de todos los creyentes. En la época del Antiguo Testamento, la gente no se acercaba a Dios directamente. No podían, ya lo hemos visto, no podían directamente. Un sacerdote actuaba como intermediario entre Dios y el pecador. Pero ahora con la victoria de Cristo en la cruz, eso ha cambiado. Ahora podemos ir directamente a la presencia de Dios sin temor. Dice en Hebreos 14, en Hebreos 4, Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice así, si lee por favor nuestra hermana Alejandra Aguilar, por favor, Hebreos 4, 16. Permítame, hermano. 4:16 Sí, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. amén. Gracias, hermano. La oración es la forma en que nos acercamos a Dios confiadamente. Esa es la forma. Algunos cristianos lo hacen en forma sumisa, con la cabeza inclinada, temerosos de pedirle a Dios que supla sus necesidades. Otros lo hacen con ligereza, a veces con poca reflexión, pero acudamos a Él con reverencia, porque Él es nuestro Rey, pero ahora debemos acudir a Él también con confianza absoluta, con reverencia, pero con la confianza absoluta, porque Él es nuestro amigo y consejero. Ya somos parte del pueblo de Dios y ya tenemos nuestro mediador, que es Jesucristo, por el cual ahora ya nosotros podemos acercarnos directamente a Dios. Así que acerquémonos sin ninguna reserva, con franqueza, confiadamente. Nos presentamos ante el trono de la gracia, no del castigo, es de la gracia, no del castigo, para obtener esa misericordia
esa misericordia que necesitamos por el pasado, por lo que ya pasó, y la gracia para el presente y por el futuro. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, la misericordia de lo que hicimos, que ya no lo perdonó, para los que ya nos perdonó, que yo espero que sean todos los que estamos ahorita en esta clase, y por la gracia que Él nos ha dado y que nos ha dado para este presente y para el futuro de nuestra vida. Pero también se nos ha dado la responsabilidad de llevar a otros a su presencia. Es la otra. ¿Se acuerdan de la gran, de lo que se encargó el Señor Jesucristo? La gran tarea que les dio a sus discípulos. Pero vamos primero a 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Y ahí vamos a leer hasta el versículo 21. 2 Corintios 5, 18 al 21. Dice así. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ahora hermanos, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando estamos unidos con Cristo como miembros de su cuerpo, de su iglesia, nos unimos en su tarea de reconciliar a Dios con el hombre. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿Cuál es nuestra parte? Bueno, el ministerio de la reconciliación. Y este es para anunciar lo que Dios ha hecho para proveer redención del pecado. Aquellos que ya se han reconciliado con Dios tienen la encomienda de llevar el mensaje a otros. O sea, nosotros, si ya nos reconciliamos con Dios, ahora tenemos que llevar las buenas nuevas. ¿Y qué es? El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nos están pidiendo aquí en estos versículos. Luego, dice otra parte, no tomándoles en cuenta sus pecados, ¿verdad? Es por su gracia que Dios ha rehusado echar sobre nosotros la culpa de nuestros pecados. Ya no los echó a nosotros, ya no, ahora se los echó a Cristo en nuestro lugar. Fíjense qué grande el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. A Él fueron todos los pecados y Él estaba limpio de pecado además, pero Él llevó todos los pecados. Él llevó todos nuestros pecados a la cruz y recibió la pena que nosotros merecíamos para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios ante Él. Cristo fue nuestro Redentor. ¿Cuáles son las labores sacerdotales? Vamos a verlas. 1. Debe de trabajar y esforzarse por la reconciliación de otros con Dios, lo que acabamos de ver. El sacerdocio es el cimiento de nuestro ministerio. Y vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Efesios 4, 11. Y vamos a leer ahí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado
y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahí están, en el ejercicio del sacerdocio. Ahora Dios nos prepara para realizar el ministerio en las 5 áreas mencionadas, ya sea apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Cada uno de ustedes se está preparando y a cada quien Dios les hará su llamado. Algunos de aquí estarán siendo alguna vez, tal vez evangelistas, pastores, perdón. ¿Me están escuchando, hermanos? Parece que se había ido al internet. Nomás así, afírmenme con su cabeza. Ah, ok. Sí, 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 sí. sí. Gracias. Entonces decíamos, está ese ministerio, el ministerio que cada uno de ustedes va a tener, Dios hará ese llamado. Pero ustedes se están preparando y esta es parte de su preparación. El sacerdocio es el tronco común. No todos son pastores, no todos van a ser pastores, no todos van a ser maestros y tal vez no todos sean evangelistas, pero todos debemos ser sacerdotes para nuestro Dios. Todos debemos ser mediadores también, ¿sí? Entonces, eso es lo importante. El sacerdocio es el cimiento principal de todos estos ministerios. Si no somos sacerdotes de Dios, primero, no llegaremos a ser algún día pastores o evangelistas o maestros ¿sí? Entonces, ese es el primero, es esforzarse, trabajar y esforzarse para ayudar a otros, preparándonos para ayudar a otros. El segundo punto para los sacerdotes, el Señor es su herencia. Y esto lo podemos ver en todo el capítulo número 18 del libro de Números. Ahí se puede ver, vamos a ver algunos puntos del capítulo 18 de Números, pero después ustedes lo pueden leer con calma en sus casas. Y habla de los deberes y el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Vamos a ir a Números, capítulo 18, versículos 1 y 2. Números 18, 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Jehová dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio, y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, haz que se acerquen a ti y se junten contigo, y te servirán. Y tú y tus hijos contigo serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Aquí se combinan el rango y la responsabilidad. La familia de Aarón, ya lo hemos visto, llevaría la culpa por cualquier ofensa en contra del tabernáculo y su servicio. Los levitas, que era la tribu encargada de ministrar en el templo, fueron dados a los sacerdotes para que los asistieran. Los sacerdotes eran de la descendencia de Aarón, ya lo habíamos visto, él era el sumo sacerdote, sus hijos eran los sacerdotes y los levitas eran los que les asistían, los que ayudaban, y juntos llevarían la culpa por cualquier falta que hubiera. Ellos tenían que cuidar que no hubiera falta. Se dice que los levitas acompañarían a Aarón, aquí lo dicen, el Señor se los había dado a Aarón como un regalo, como una dádiva. Luego, continuamos ahí en Números 18, pero ahora vamos a ir al versículo 7. Números 18, 7. Y le pido de favor a mi hermano Oscar Martínez, ahí si nos puede leer Números 18, 7. Y si no está mi hermano por ahí, a mi hermana Yajaira, el que saque la espada primero. Sí, aquí está. Números 18, 7. Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar, y del velo adentro y ministraréis. Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio.
y el extraño que se acerca morirá. Ese es. Amén. Sí, el extraño que se acercare morirá. La condición sacerdotal es un don de servicio. El texto afirma aquí dos cosas. Uno, el derecho del Señor a escoger a Aarón y a sus descendientes para desempeñar funciones sacerdotales. Él los escogió. Y dos, el propósito para el que fueron escogidos estos. Un sacerdote es un siervo, lo cual será también el significado de la palabra en el Nuevo Testamento. Los siervos de Dios, los pastores también, así les llamamos, ¿no? Los siervos. Y todos somos siervos, nada más que dice la palabra que somos siervos inútiles, porque hacemos lo que nos corresponde hacer, ¿verdad? Pero vamos a Números capítulo 18 ahí mismo, versículo 20. Números 18, 20. Dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Bueno, aquí Dios hace estas provisiones para por los sacerdotes, porque no reciben una porción de la tierra prometida como heredad. A todas las tribus de Israel, a toda cada una de ellas les dio, si se acuerdan, les repartieron sus tierras, a cada una de ellas, pero a los levitas no. Ellos iban a encargar de todas las cosas de Dios, obviamente para todo el pueblo, ¿sí? Y se dedican enteramente al servicio de Jehová. Dice, por eso reciben parte de las cosas que son dadas a Dios por el pueblo. Y luego en Números 18, 25, vamos a ver qué dijo Jehová a Moisés. Números 18, 25 y 26. Y le pido a Juan David, si nos puedes leer, hermano. Números 18, 25, 26. Ahí está. Bueno, sí lo veo ahí conectado, pero como no está el video, no sé si está durmiendo a lo mejor, ¿verdad? Vamos a mi hermana Carmen Silva, por favor. Si Claro, nos pastor. lee números 18, 25 y 26. Claro, palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda medida a Jehová el diezmo de los diezmos. Amén. Amén. Sí, gracias, hermana. Este discurso de Moisés trata de la distribución de los diezmos recibidos por los levitas. Ellos recibían los diezmos de todo el pueblo. Ellos debían, a su vez, diezmar de lo recibido. Y entonces después podían utilizar el resto libremente para su sustento, porque ellos se sustentaban. Después de tomar el diezmo de los diezmos, como hablo ahí, la ofrenda perdía ya su carácter sagrado y podía ser empleada para satisfacer las necesidades de la vida diaria, como sucedía con el resto de las producciones de Israel, de lo que ellos producían. Nadie estaba exento de regresar a Dios una porción de lo que había recibido de Él. Es como ahora, ¿verdad? Todos debemos de alguna forma tener esa. Y diezmar ahora ya sabemos que pues no es simplemente, ya no es el diezmo, es la ofrenda y la ofrenda pues es igualmente más del 10% si se quiere, o lo que haya en nuestro corazón, ¿verdad? Lo que Dios ponga en nuestro corazón. Pero así era ahí. El diezmo era, los levitas lo recibían, pero ellos mismos de ahí tomaban y ellos mismos diezmaban de lo que les correspondía y todos daban. Aun cuando los levitas no tenían tierras y no operaban grandes empresas, no tenían empresas, tenían que tratar su ingreso de la misma manera que cualquier otro. Y ellos daban una porción para ayudar a suplir las necesidades de los demás levitas y las necesidades que hubiera en el tabernáculo. Eso es lo que ellos hacían. El principio del diezmo u ofrenda es todavía muy importante en nuestros días.
Dios espera que todos nosotros, todos sus seguidores, suplan las necesidades materiales de aquellos que se abocan a suplir las necesidades espirituales de toda la comunidad de fe. Entonces, eso es importante. Y vamos por último a Números capítulo 18, versículo 32. Números 18, 32. Y dice así la palabra de Dios. Y no llevaréis pecado por ello, cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Si fallaban los levitas en entregar el diezmo, profanarían las cosas santas y morirían. O sea, en pocas palabras, si lo robaban, se podían morir. Así que era de mucho cuidado. Y yo creo que todavía, a lo mejor ahora no nos morimos, ¿verdad? Pero igual, quien tome del diezmo y que no se den cuenta, o creen que nadie se dé cuenta, bueno, pues ahí están. Puede haber un motivo, una causa de que Dios puede enojarse, ¿verdad? Así que cuidado. El sacerdote es alguien que se preocupa por acercar a las personas a Dios con los talentos que Dios les ha dado, siempre con lazos de amor. El sacerdocio es nuestro propósito de vida, es nuestra identidad. Como hijos de Dios somos real sacerdocio, así que somos esos sacerdotes que Él quiere. Tenemos que ser esos sacerdotes que Él quiere. Y el ministerio, lo que Él nos dio, es nuestra misión, la que Dios nos dé, en donde nos ponga y con quien nos ponga. Así que, hermanos, esto es lo que es la importancia del sacerdocio en la vida del creyente. Por hoy, hermanos, hemos terminado la lección. Voy a parar la grabación. Permítanme.